Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su canal Un Día con Livón. Espero que todos estén muy bien y hoy les tengo un nuevo video. Voy a tejer un vestido de niña para la talla de 2 a 4 años. Voy a utilizar el gancho 1.90 y las armonía 100% algodón. Y bien, voy a dar inicio. Comienzo tejiendo 7 cadenitas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora voy a tejer un punto alto en esta cadenita de inicio. Aquí estoy tejiendo un punto alto. Así. Sigo con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Volteo mi tejido. Y aquí voy a hacer un punto alto. Voy a contar 1, 2 y a la tercera cadenita voy a tejer un punto alto. Aquí estoy tejiendo una tira de cuadritos. Vuelvo a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo mi tejido y vuelvo a contar 1, 2 y a la tercera cadenita vuelvo a tejer un punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo, tejo 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Volteo mi tejido y vuelvo a contar 1, 2 y a la tercera cadenita vuelvo a tejer un punto alto. Y bien, voy a continuar tejiendo hasta tener esta tira completa y regreso para mostrarles cómo voy a tejer el siguiente paso. Terminé de tejer esta tira de cuadritos y le tejí la cantidad de 42. Los voy a volver a contar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 y 42. Y bien, ahora sigo con el siguiente paso. Voy a empezar tejiendo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Y en este cuadrito voy a tejer un punto alto. Dos cadenas. Vuelvo a tejer un punto alto en este mismo cuadrito. Una cadena. Y aquí vuelvo a hacer lo mismo. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto en el mismo cuadro. Cadena. Vuelvo a tejer lo mismo. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto en el mismo cuadro. Cadena. Vuelvo a tejer lo mismo en el cuadrito. Punto alto. Dos cadenas. Punto alto. Y bien, así voy a tejer toda esta vuelta. Voy a tejer un punto alto, dos cadenas, punto alto en cada cuadrito hasta terminar la vuelta completa. La voy a terminar de tejer y regreso. Y bien, aquí estoy por terminar de tejer esta vuelta.
Terminé de tejer la vuelta y ahora estoy mostrando cómo quedó. Y bien, en la vuelta que sigue voy a tejer lo mismo. Voy a tejer estos abanicos en forma de V. Solo que voy a hacer en la siguiente vuelta un aumento en cada espacio que están aquí. En estos espacios. Voy a comenzar tejiendo 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Vuelto mi tejido. Y aquí voy a tejer un punto alto. 2 cadenas. Punto alto. Sin hacer cadena voy a tejer el siguiente abanico en forma de V y lo voy a tejer aquí en este espacio para ir haciendo los aumentos. Punto alto, 2 cadenas y vuelvo a tejer un punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo sin hacer cadena, paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Sin hacer cadena, vuelvo a hacer lo mismo en el siguiente espacio. Voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y punto alto. Paso al abanico y vuelvo a tejer lo mismo. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo para hacer un aumento. Vuelvo a tejer lo mismo aquí. Y bien, vuelvo a repetir cómo se está tejiendo esta vuelta. Estoy tejiendo abanico sobre abanico y en cada uno de estos espacios estoy tejiendo un abanico más en forma de V para aumentar. Voy a terminar de tejer esta vuelta y regreso. Terminé de tejer esta vuelta. Es la única vuelta de aumento que le voy a tejer. Voy a mostrar cómo quedó. Y bien, en la vuelta que sigue voy a tejer abanico sobre abanico en forma de V. Voy a comenzar tejiendo 3 cadenitas. 1, 2, 3. Volteo mi tejido. Y aquí en este espacio voy a tejer un punto alto. 2 cadenas. Y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto. Sin hacer cadena, paso al siguiente espacio y vuelvo a tejer un punto alto. 2 cadenas. Y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto. Sin hacer cadena, vuelvo a pasar al siguiente espacio. Vuelvo a tejer un punto alto. 2 cadenas. Punto alto aquí mismo. Vuelvo a hacer lo mismo, paso al siguiente espacio. Punto alto. 1 y 2 cadenitas. Y vuelvo a tejer un punto alto. Y bien, así como ya tejí estos abanicos en forma de V, los voy a tejer en toda la vuelta. No voy a tejer ningún aumento.
La voy a terminar de tejer y regreso. Terminé de tejer la vuelta y ahora muestro cómo quedó. Voy a avanzar hasta tener el largo que necesito de esta parte del vestido, que es la blusita. No le voy a tejer ningún aumento y le voy a tejer la misma puntada que ya le tejí aquí en esas 3 vueltas, que son abanicos en forma de V, y la voy tejiendo abanico sobre abanico. Las voy a terminar de tejer y regreso para mostrar el siguiente paso. Le terminé de tejer el largo deseado de esta parte del vestidito, que es la blusa, y le tejí un total de vueltas contando los cuadritos. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 vueltas. Y en todo lo largo le tejí 83 abanicos en forma de V. Y bien, voy a comenzar a tejer lo que va a ser la parte de abajo, que es la faldita. Voy a comenzar separando lo que va a ser la espalda, la manguita, lo de enfrente y otra vez la manguita y otra vez la espalda. Para la mitad de la espalda le voy a dejar 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Para la manguita le voy a dejar 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Y este marcador se lo voy a poner en el abanico que sigue. Le estoy dejando los 21 aquí en el centro. Y aquí para la parte de enfrente también le voy a dejar 21. Comienzo a contar aquí donde está mi marcador. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Para la otra manguita igual le vuelvo a dejar 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Y mi marcador lo pongo en el abanico que sigue. Y para la otra parte de la espalda tienen que quedar 10, 2, 4, 6, 8 y 10. Y bien, esta vuelta que sigue le voy a tejer abanico sobre abanico en toda esta primera parte de la espalda. Y aquí le voy a tejer la orilla de la manguita. Sigo con la parte de enfrente y sigo tejiendo abanico sobre abanico. Vuelvo a tejer la orilla de la otra manguita. Y aquí vuelvo a tejer abanico sobre abanico en la otra parte de la espalda. Comienzo tejiendo 3 cadenitas. Volteo mi tejido y aquí voy a tejer un punto alto, 2 cadenas y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y bien, voy a tejer esto mismo
en toda esta parte de la espalda hasta llegar aquí donde está el marcador. Le terminé de tejer los abanicos de la mitad de la espalda. Llegué donde está el marcador y ahora sigo con la orilla de la manguita. Comienzo tejiendo 3 cadenitas y la voy a pegar aquí en este abanico con punto bajo. Sigo con 3 cadenitas y ahora paso al siguiente abanico. En este abanico voy a tejer 6 puntos altos con 3 piquitos. Tengo 1, 2. Aquí en este punto alto número 2 le voy a tejer el piquito. Tejí 3 cadenitas. Paso mi gancho por estas 2 pestañitas así y cierro con punto deslizado. Vuelvo a tejer un punto alto. Vuelvo a tejer 3 cadenitas. Paso mi gancho por estas 2 pestañitas. Jalo mi hilo y cierro con punto deslizado. Vuelvo a tejer punto alto. 3 cadenitas. Paso mi gancho por estas 2 pestañitas. Jalo mi hilo y cierro con punto deslizado. Y ahora voy a tejer 2 puntos altos más. Le tejí 3 cadenas, punto bajo, vuelvo a tejer 3 cadenitas, paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer lo mismo, punto alto, y en este segundo punto alto voy a tejer el primer piquito con 3 cadenitas, tomo estas 2 pestañitas y voy a cerrar con punto deslizado. Vuelvo a tejer un punto alto, 3 cadenitas, tomo estas 2 pestañitas y cierro con punto deslizado, punto alto, 3 cadenitas, tomo estas 2 pestañitas y cierro con punto deslizado. Vuelvo a tejer 2 puntos altos más. Ya tengo los 6 puntos altos con los 3 piquitos. Y bien, así como ya tejí estos 2 abanicos de 6 puntos altos con 3 piquitos, voy a tejer toda la orilla de esta manguita hasta llegar aquí donde está el marcador. Los voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer la orilla de esta manguita y le tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí voy a mostrar cómo quedó. Y bien, ahora voy a tejer esta parte de enfrente. Voy a tejer abanico sobre abanico. Comienzo a tejer aquí donde está mi marcador.
un punto alto, 2 cadenitas y vuelvo a tejer un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer punto alto, 2 cadenitas y aquí mismo un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer punto alto, 2 cadenitas y un punto alto. Y bien, así como ya tejí estos 3 abanicos en forma de V, voy a tejerlos en toda esta parte de enfrente hasta donde está el marcador. Los voy a terminar de tejer y regreso. Terminé de tejer esta parte de enfrente y ahora sigo con la orilla de la manguita. Le voy a tejer la misma orilla que ya le tejí en esta, que son 10 abanicos de 6 puntos altos con 3 piquitos. Comienzo a tejer la orilla con 3 cadenitas, la pego en este abanico con punto bajo, 3 cadenas y aquí en este siguiente abanico voy a tejer 6 puntos altos con 3 piquitos. Tengo un punto alto y en el segundo punto alto voy a tejer el primer piquito, 3 cadenitas, paso mi gancho por estas 2 pestañitas y cierro con punto deslizado, punto alto, 3 cadenitas, tomo estas 2 pestañitas y cierro con punto deslizado, punto alto, 3 cadenitas y tomo estas 2 pestañitas y cierro así con punto deslizado, vuelvo a tejer punto alto, punto alto, y bien, así como ya le tejí este abanico de 6 puntos altos con 3 piquitos, se los voy a tejer en toda la orilla hasta llegar aquí donde está este marcador. Los termino de tejer y regreso. Terminé de tejer la orilla de la manguita. Vuelvo a repetir, son 10 abanicos de 6 puntos altos cada uno con 3 piquitos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, ahora sigo con la parte de la otra mitad de la espalda. Voy a tejer abanico sobre abanico. Comienzo con un punto alto, 2 cadenas y aquí mismo vuelvo a tejer un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer punto alto, 2 cadenas y punto alto. Y bien, voy a tejer los que me faltan y regreso. Le terminé de tejer los últimos abanicos que me faltaban de la mitad de la espalda. Antes de pasar al siguiente paso, voy a mostrar cómo va quedando.
Y bien, en este siguiente paso voy a unir las dos partes de la espalda. Voy a unir las mangas. Y va a quedar separado la parte de enfrente y la espalda. Voy a unir estas dos partes de la espalda. Paso mi gancho por estas dos cadenitas, jalo mi hilo y cierro con punto deslizado así. Voy a jalar esta cadenita, paso mi gancho por este punto alto y la voy a jalar así. Y bien, quedó unida ya la espalda. Y ahora voy a tejer un abanico como estos que le tejí. Comienzo con 5 cadenitas, 3, 4 y 5. Y en este punto alto que sigue voy a tejer un punto alto. Con este abanico que le tejí aquí en la mitad de la espalda, ya tengo la misma cantidad de abanicos que en la parte de enfrente. Tenía yo 21, aquí tenía yo 20, eran 10 y 10 de cada lado. Y ahora con este tengo 21. Y bien, voy a seguir tejiendo hasta llegar donde está la marquita. Voy a tejer lo mismo, ya repetido. Es abanico sobre abanico, que es un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Bien, voy a terminar de tejer estos abanicos y regreso. Terminé de tejer los abanicos de la espalda y ahora voy a unir la primera manguita. Y bien, para unir esta manguita es muy fácil, solo se va a comenzar a tejer el primer abanico de la parte de enfrente. Comienzo con un punto alto, 2 cadenas y punto alto. Aquí ya quedó unida esta manguita. Y ahora voy a seguir tejiendo abanico sobre abanico. Estos abanicos están tejidos con un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Voy a terminar de tejerlos hasta llegar aquí donde está este marcador. Le terminé de tejer los abanicos de enfrente. Y ahora voy a unir esta última manguita. Lo voy a hacer de la misma forma. Aquí en este primer abanico de la parte de la espalda es donde se va a unir. Comienzo tejiendo un punto alto, 2 cadenas y un punto alto.
Y bien, aquí ya quedó unida esta última manguita del vestido. Se une muy fácil. Y ahora sigo tejiendo abanico sobre abanico hasta terminar de tejer esta vuelta. Voy a terminar de tejer estos abanicos y regreso. Le terminé de tejer estos abanicos que me faltaban de la espalda. Voy a cerrar con punto deslizado, voy a contar 1, 2 y 3 cadenitas. 1, 2 y a la tercera cadenita cierro con punto deslizado así. Y bien, ahora voy a contar cuántos abanicos son de la espalda y cuántos abanicos quedaron en la parte de enfrente. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Y ahora voy a contar los que están en la parte de enfrente. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 21. Muestro cómo quedaron las manguitas. Y bien, la vuelta que sigue la voy a tejer con estos mismos abanicos en forma de V. Voy a tejer con punto deslizado al centro de este abanico así. Y comienzo a tejer 5 cadenitas. Tengo mis 5 cadenitas y aquí mismo voy a tejer un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y bien, así como ya tejí estos primeros abanicos en forma de V, los voy a tejer en toda la vuelta completa hasta terminarla de tejer. No voy a tejer ningún otro punto, voy a tejer el mismo, es abanico sobre abanico. Los voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí, cuento 1, 2 y en la tercera cadenita cierro con punto deslizado. Y bien, ahora voy a tejer la faldita de este vestido. Voy a tejerlas con abanicos de 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Y voy a estar utilizando el gancho del 2.70 para que me quede un poquito más flojo el tejido. Comienzo tejiendo un punto deslizado al centro de este abanico, así, seguido de 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenas y un punto alto,
Ya tengo 2 contando la cadena de inicio. Sigo con 3 cadenas. Tengo mis 3 cadenitas y aquí mismo vuelvo a tejer 2 puntos altos. Y bien, ya tengo el primer abanico. Paso al siguiente abanico y vuelvo a tejer lo mismo. 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Sigo con 3 cadenitas. Y bien, aquí ya terminé de tejer los 2 puntos altos. Sin hacer cadena, vuelvo a pasar al siguiente abanico y vuelvo a tejer 2 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos aquí mismo. Y bien, ya tengo 2 puntos altos y terminé de tejer 3 abanicos. Sin hacer cadena, vuelvo a tejer en el siguiente abanico un punto alto, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 2 abanicos, perdón, 2 puntos altos. Tengo 1 y 2. Y bien, así como ya tejí estos primeros abanicos, se los voy a tejer en toda la vuelta hasta terminarla de tejer. Se los estoy tejiendo igual, abanico sobre abanico. Los voy a terminar de tejer y regreso. Le terminé de tejer esta vuelta. Voy a cerrar aquí en esta cadenita con punto deslizado, así. Sigo tejiendo punto deslizado hasta llegar aquí. Ahí está. Bien, muestro cómo quedó esta vuelta. Y bien, la vuelta que sigue la voy a tejer igual. Comienzo tejiendo con 3 cadenitas, un punto alto, 3 cadenas, vuelvo a tejer 2 puntos altos, tengo 1 y 2. Sin hacer cadenas, vuelvo a tejer aquí en el siguiente abanico un punto alto, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 2 puntos altos aquí mismo. Sin hacer cadena, vuelvo a tejer en el siguiente abanico punto alto, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer aquí mismo 2 puntos altos, tengo 1 y 2.
Y bien, así como ya tejí estos primeros abanicos, los voy a tejer en toda la vuelta completa. Voy a tejer abanico sobre abanico. Se los termino de tejer y regreso. Le terminé de tejer la vuelta. Voy a cerrar en esta cadenita con punto deslizado. Sigo tejiendo punto deslizado. Y ahora muestro cómo quedó esta vuelta. Las vueltas que siguen las voy a tejer igual, que es abanico sobre abanico. Cada abanico está tejido de 2 puntos altos, 3 cadenitas y 2 puntos altos. Y están tejidos abanico sobre abanico. No le voy a tejer ningún aumento, no voy a hacer ninguna disminución. Y bien, voy a avanzar a tejer hasta tener el largo deseado de este vestido y regreso. Terminé de tejer el largo de este vestido. Aquí por último lo voy a tejer la orilla, la misma que le tejí aquí en las manguitas. Comienzo con 3 cadenitas, un punto alto y voy a tejer 3 cadenitas. 3 cadenitas y voy a tomar estas 2 pestañitas y cierro aquí con punto deslizado. Vuelvo a tejer, punto alto, 3 cadenitas, tomo las 2 pestañitas, punto deslizado, vuelvo a tejer, punto alto, 3 cadenitas, tomo estas 2 pestañitas y cierro con punto deslizado. Y aquí por último voy a tejer 2 puntos altos. Y bien, aquí ya tengo 6 puntos altos con 3 picos. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenitas y las voy a pegar aquí en el centro de estos 2 abanicos o en medio de estos 2 abanicos. Sigo con 3 cadenitas, vuelvo a tejer lo mismo aquí en el centro de este abanico, 1 y 2 puntos altos, comienzo a tejer 3 cadenitas, tomo las 2 pestañitas, cierro con punto deslizado, vuelvo a tejer un punto alto, 3 cadenas, tomo las 2 pestañitas y cierro con punto deslizado, vuelvo a tejer un punto alto, 3 cadenas, tomo las 2 pestañitas y cierro aquí con punto deslizado, vuelvo a tejer 2 puntos altos. Y bien, ya tengo 6 puntos altos con 3 piquitos. Hago 3 cadenitas y las vuelvo a pegar aquí en medio de los dos abanicos.
así. Y bien, así como ya tejí estos dos abanicos, los voy a tejer en toda la vuelta y regreso. Le terminé de tejer la orilla. Voy a mostrar cómo quedó. Voy a contar las vueltas que le tejí a partir de estos abanicos de 2 puntos altos con 3 cadenitas y 2 puntos altos. Fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, contando la orilla. Y bien, antes de pasar al siguiente paso, voy a mostrar cómo va quedando. El siguiente paso es tejer los ojales y la orilla del cuello de este vestido. Voy a comenzar tejiendo aquí en la parte de la espalda. Le voy a tejer los ojales y los botones. Comienzo tejiendo aquí en la esquinita un punto bajo, 2 en el centro, y luego aquí de nuevo le vuelvo a tejer un punto bajo, 2 en el centro, 1 y 2 en el centro, 1 y 2 en el centro, y así voy a tejer toda la vuelta hasta llegar aquí, donde voy a continuar tejiendo punto bajo en toda la orilla de este cuello del vestido. Comienzo tejiendo una cadenita y aquí en la esquinita de este cuadrito voy a tejer el primer punto bajo. Voy a jalar esta cadena así, voy a tejer una cadenita más y aquí mismo voy a tejer un punto bajo. En el centro voy a tejer 2, tengo 1 y 2. Vuelvo a tejer un punto bajo y en el centro vuelvo a tejerle 2, tengo 1 y 2, vuelvo a tejer 1 y en el centro vuelvo a tejerle 2, 1 y 2. Y bien, voy a terminar de tejer esta vuelta de punto bajo en la espalda y regreso. Le terminé de tejer los puntos bajos que van en la espalda, donde van a ir los botones y los ojales. Y ahora sigo con la parte de arriba del cuello. Le voy a tejer 3 puntos bajos en cada cuadrito. Comienzo tejiendo una cadenita
y aquí mismo voy a tejer los 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Paso al siguiente cuadrito y le vuelvo a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Paso al siguiente cuadrito y vuelvo a tejer lo mismo, 3 puntos bajos. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Le voy a terminar de tejer esta vuelta hasta llegar aquí, de este lado. Le terminé de tejer la vuelta completa de punto bajo. La vuelta se tejió en toda la orilla de la espalda y el cuello. Y ahora le voy a tejer la siguiente vuelta igual de punto bajo. Comienzo tejiendo aquí con un punto bajo. Voy a tejer 2 cadenitas, 1 y 2, y voy a dejar 1 y 2 puntos bajos, y en el tercero voy a pegar con un punto bajo así, y ahora sigo tejiendo punto bajo sobre punto bajo hasta llegar a tejer el siguiente ojal. Tengo 1 contando este donde pegué la cadenita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 1, 2, 3 y 4. Y aquí vuelvo a tejer 2 cadenitas. 2 cadenitas. Dejo 2 puntos bajos y pego en el tercero con punto bajo. Y vuelvo a tejer lo mismo. 13 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y vuelvo a tejer 1 y 2 cadenitas y pego en el tercer punto bajo. Y bien, ahora voy a seguir tejiendo punto bajo hasta terminar de tejer toda la vuelta completa. Todo esto de arriba en la orilla del cuello hasta llegar aquí. Le terminé de tejer la vuelta completa de puntos bajos y así fue como quedó. Y bien, ahora solo voy a tejer aquí en esta parte de la espalda punto bajo sobre punto bajo hasta llegar aquí. Y bien, aquí voy a tejer una cadenita y voy a pasar a tejer en las cadenitas que tejí para los ojales. Voy a tejer 1, 2
y 3 puntos bajos. Sigo tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Llegué de nuevo a la cadenita del ojal. Vuelvo a tejer 3 puntos bajos. Tengo 1, 2 y 3. Sigo tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Y bien, así como ya tejí estos 2 ojales, voy a tejer este que me falta. Voy a terminar de tejer estos puntos bajos hasta llegar aquí y regreso. Bien, aquí le terminé de tejer esta parte de los ojales y botones que me faltaba. Voy a cerrar aquí en este punto bajo con punto deslizado, así. Estoy mostrando cómo quedó. Y bien, este vestido ya quedó listo. Le tejí por separado esta flor y estas tiras que voy a utilizar como listón. Esta flor y las tiras las van a encontrar en un video que voy a subir por separado. Bien, voy a empezar con el listón del cuello o la tira del cuello. Terminé de pasar el listón y ahora le voy a coser aquí y también lo voy a coser de este lado. Y bien, ya quedó cosido el listón y ahora voy con el de la cintura. Terminé de pasar el listón al vestido y le dejé 3 abanicos de espacio para coser esta flor. Esta flor se va a coser aquí en medio. Y bien, aquí ya revisé que este listón esté igual de largo. Y voy a hacer esto, voy a coser un botón en esta parte.
Y bien, aquí ya le terminé de coser el botón. Y bien, ahora voy a coser la flor. Voy a coser un botón aquí en el centro. Y aquí en este abanico es donde la voy a coser. Le terminé de coser la flor. Le cosí donde está el botón y toda esta orilla azul de estos dos pétalos. Estos quedaron así. Y bien, ahora voy a coser los botones. Y bien, aquí ya tengo lista la aguja y los botones. Los voy a coser y regreso. Terminé de coser los botones y gracias a Dios terminé de tejer este vestido. Espero que les guste y lo puedan tejer. Al final del video lo voy a mostrar en el maniquí para que se pueda apreciar un poco mejor. Antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que ven mis videos, que se han suscrito a este canal, que es su canal. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Gracias por su apoyo. Y si Dios nos presta vida, los espero en el próximo video.